Romanos capítulo 8, y vamos a leer 3 versículos solamente, versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Las personas nuevas en la congregación a lo mejor vienen de iglesias donde cada domingo se predica algo diferente, de un libro a otro, de un pasaje a otro, y para ellos quizás se les hace un poco distinto que nosotros predicamos siempre lo que sigue al texto. Es algo positivo, porque les ayudará a tener una idea general y completa y correcta de todo el capítulo y de todo el libro de Romanos. Es bueno porque así ustedes evitan pensar que el pastor le va a soltar una indirecta, porque yo solo puedo predicar lo que me toca ese día. Si lo que toca, ya no son indirectas, te tocó. Pero eso permite también que ustedes incluso puedan estudiar en su casa. Ustedes pueden esta semana coger el libro de Romanos, el capítulo 8, y ver los versículos que siguen al versículo 11 y prepararse para lo que pueda venir seguidamente. Hay alguien que una vez me dijo: pastor, pero así limitamos al Espíritu Santo que habla a la iglesia. Y eso es una mala enseñanza. Creer que abrir la Biblia místicamente haciendo una oración, háblanos Espíritu Santo, es lo que el Espíritu Santo quiere para ese día. Hermano, ¿sabes lo que quiere el Espíritu Santo para este día? Que se predique la palabra de Dios fielmente. Y tú puedes ser edificado, prediquemos en Génesis, prediquemos en Romanos o prediquemos en Apocalipsis. Porque si predicamos la verdad, la iglesia es edificada. Pero de nada vale hacer una oración mística buscando dirección de Dios, abrir por donde toque y luego explicarlo mal. Eso no es que Dios hable, eso es que un loco haga algo. Pero que Dios hable, puede hablar en cada capítulo, es más, y lo hace. Y lo está haciendo en esta iglesia, semana tras semana. Entonces vamos a hacer la lectura de Romanos, capítulo 8, versículos 9, 10 y 11. Y dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, y en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Voy a leer de nuevo el 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Durante el sermón pasado, si no me equivoco, estuvimos hablando de en la carne o en el Espíritu para ver en qué estamos. Hoy el sermón lleva como título sellados por el Espíritu Santo. Y el próximo sermón de Romanos tendrá como título guiados por el Espíritu Santo. Así que el protagonista principal, que lo es siempre, porque es quien habla, es quien ministra, es quien edifica, pero el que va a ser el protagonista principal, siendo el presente título y protagonista de cada lectura y cada sermón, va a ser el Espíritu Santo. Y me gusta que sea el Espíritu Santo porque el 95% de esta congregación viene de antiguas congregaciones carismáticas. Y me gusta que vayamos a hablar tanto del Espíritu Santo porque tenemos que conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y hacer del Espíritu Santo una cosa equivocada es hacer de Dios una cosa equivocada. Venimos muchos de congregaciones donde el Espíritu Santo es algo, porque lo que hacen allí no es alguien, que tira gente al suelo, que les hace rodar, que les hace brincar, que les hace gritar, que les hace cacarear, que les hace hacer muchas cosas. Cosas que no están en la Escritura, cosas que no están en la Biblia y cosas que decimos que hace el Espíritu Santo. Hermano, tenemos que tener cuidado cuando vamos a conocer a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Porque es muy peligroso decir que Dios está haciendo cosas que quizás está haciendo el diablo o nuestra propia carne, movida por emociones, movida por éxtasis, movida por sentimientos. ¿Por qué cada día retiramos más el piano? Antes se ponía el piano en Santa Cena, durante las lecturas.
Porque el piano siempre ha sido el instrumento utilizado en muchas congregaciones para sensibilizar los corazones, para preparar a la gente en entrar en comunión con Dios. Hermano, para entrar en comunión con Dios no necesitamos una balada de José Luis Perales de fondo. No necesitamos velas para crear ambiente. Para tu mujer sí, pero para Dios no. No, pastor, tenemos que poner fondo musical porque así las personas llegan mejor a la presencia de Dios. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y no es el fondo musical, se llama Cristo Jesús. El fondo musical no media entre Dios y los hombres. Lo que eso provoca es que llores, que te pongas más sensible, que te pongas más tierno, pero entonces vamos a decir que es Dios o el Espíritu Santo trabajando en corazones cuando lo está haciendo la música. Yo creo tanto en el poder de Dios y tengo tanta convicción en el poder de su Santo Espíritu que sin ningún tipo de instrumento la gente puede ser conmovida por la santa palabra de Dios. Y si no lo es que no quiso serlo, es que Dios no quiso hacerlo. Pero provocarlo con música no le da más mérito a lo que ha pasado en esa reunión. Lo que vamos a hacer en estas reuniones, que ya hicimos un poco la anterior, esta y la siguiente, es conocer al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? ¿Qué papel ha tenido el Espíritu Santo en la iglesia toda la vida y que sigue teniendo hoy en día? ¿Y qué papel tiene en nosotros en nuestra vida diaria? Así que, entrando en este capítulo, nosotros vimos una declaración maravillosa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo siguió explicando qué significaba estar en Cristo Jesús. Y una de las cosas que enseñamos, si recuerdan, era que estar en Cristo Jesús era tener la mente en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Que donde estaba nuestra mente todo el día definía quién éramos. Pero en este pasaje concreto, Pablo sigue ampliando las cosas y sigue diciendo qué significa estar en Cristo Jesús y quién está en Cristo Jesús. Porque estar en Cristo Jesús significaba no ser nunca condenado. Y Pablo dice aquí que quien está en Cristo Jesús tiene el Espíritu de Dios. Miren lo que dice el versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pablo acaba de decir, aquel que está en Cristo no será nunca condenado. Y Pablo ahora acaba de decir, quien no tiene el Espíritu de Dios no está en Cristo, entonces será condenado. Y ahora quiero hacer una pequeña reflexión porque esto es de tremenda importancia. Lo que determina si tú vas a ir al infierno o al cielo es si el Espíritu Santo mora en ti. Y yo crecí en una iglesia en mis primeros años de fe donde me enseñaban que el Espíritu Santo venía un día después de haber creído ya. O sea, yo había creído, yo me había arrepentido de mis pecados, yo ya estaba buscando a Dios, pero a mí me decían, ahora tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pero entonces era muy triste, porque yo había leído esto. Y esto me decía que si yo no tenía el Espíritu de Dios, yo no era de Cristo. Entonces, si no era de Cristo, yo era condenado. Entonces vivías con miedo. ¿Por qué? Porque tú sabías a la luz de la palabra que si tu pastor te estaba diciendo que aunque hubieras creído, aunque te hubieras arrepentido, aunque ya estuvieras congregando y buscando a Dios, necesitabas ser bautizado y que todavía no tenías al Espíritu Santo en tu vida, tenías miedo. Porque de nada había servido arrepentirse, creer, ser bautizado, buscar a Dios, porque yo era condenado si no tenía ese Espíritu según la palabra. Y es lo que pasa en muchas iglesias. Muchas iglesias viven enseñando que el Espíritu Santo viene a posteriori, después de haber creído, después de habernos arrepentido de nuestros pecados, viene un día después y hay gente que vive buscando a ese Espíritu. Y lo único que hace es buscar una experiencia mística en la que lloran mucho, ríen mucho o sienten mucho gozo y entonces alguien les dice, mira, hoy has recibido el Espíritu Santo. Pero hermano, por eso es tan importante conocer al Espíritu Santo y conocer la palabra de Dios para no vivir engañados. Porque yo he visto gente que tiene miedo y que yo doy fe de que son creyentes y porque a ellos les enseñan que todavía no han recibido el Espíritu Santo porque nunca han hablado en lenguas o porque nunca han tenido una experiencia según ellos sobrenatural, viven creyendo que no son de Dios. Y eso es un peligro, hermano, es decirle a un creyente que es condenado y que no pertenece al cuerpo de Cristo. Pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo primero que Pablo nos está enseñando es que nosotros ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu.
que hemos sido libres de la potestad del diablo y ahora pertenecemos a Dios, que hemos sido libres de las tinieblas y ahora estamos en la luz, que nuestra mente ya no está pensando en cosas temporales, vanidosas, banales, sino que estamos pensando en las cosas eternas. No en las cosas de la tierra que son temporales, sino en las cosas de arriba que son eternas. Ahí están nuestros ojos, ahí está nuestra mente. Y Pablo está diciendo, vosotros no estáis en la carne, ahora estáis en el Espíritu. Y cuando Pablo dice eso, no se refiere a gente que va zapateando, gritando, sudando o eufórica. Se refiere a gente que vive conforme a la voluntad de Dios. Porque estar en el Espíritu, hermano, no es transmitir espiritualidad. Es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Déjenme dar un recado. De nada vale rodar, zapatear, hablar lenguas y todas esas cosas si luego sale la señorita y se pone a hablar de su hermana mal. Eso es puro demonio, hermano. Eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo puede ser mujeres? Sobre todo pasaba allí en nuestra congregación, pasaba con mujeres llenas teóricamente del Espíritu Santo, empoderadísimas. Pero luego eran las mismas que le metían el palo al pastor, que criticaban a las hermanas, que criticaban cómo vestía fulana. Eran las súper espirituales aquí un ratito dando vueltas que parecían trompos y luego parecían las hijas de Belcebú. ¿Y yo qué pasaba? ¿Qué pasa? Que se turnan el diablo y el Espíritu Santo. Yo estoy en turno de mañana, tú la gobiernas en turno de tarde. ¿Cómo iba esto? Yo no entendía nada. Yo no me explicaba cómo alguien podía parecer tan lleno del Espíritu Santo durante 2 horas en un culto y tan vacío de Dios fuera. Hasta que a la luz de la palabra entendí que esas personas no tenían a Dios de ninguna manera. Eran protagonistas, querían llevarse la gloria del culto, eran como los fariseos que daban golpes en su pecho, lloraban en plazas públicas, querían mostrar extrema espiritualidad para que la gente siempre les buscara pidiendo consejo, querían la gloria de Dios para sí mismas y para sí mismos. ¿Por qué un pastor tiene que hablar en lenguas en un altar? ¿Por qué hacen esos cacareos? ¿Por qué hacen esos ruidos? Pablo una vez también dice, y no estoy hablando de esas lenguas extrañas, él hablaba de idiomas, dice, yo podría venir aquí con más lenguas que todos vosotros, pero prefiero venir con 4 palabras de sabiduría. ¿Qué sentido tiene cacarear en el altar si lo que la gente necesita es escuchar la bendita palabra de Dios? Y lo más triste es que cuando recitas la palabra de Dios no se escucha ni un amén ni un gloria a Dios, pero cuando empieza el circo todo el mundo, gloria a Dios, amén, aleluya. Somos burros, hermano. Nos dejamos llevar por lo que sentimos. No, mira, se me pone la piel de gallina, se me pone la piel de gallina. A mí también, escuchando el himno del mundial, se me pone la piel de gallina. Viendo una buena película, se me pone la piel de gallina. Escuchando un fondo musical de Gladiator y viendo al tío salir ahí de la plaza, yo soy Máximo. A mí se me pone la piel de gallina, hermano, y no es el Espíritu Santo. No todo lo que me pone la piel de gallina es el Espíritu Santo. Mi mujer me pone la piel de gallina y no es el Espíritu Santo. No nos dejemos llevar por las emociones porque son traicioneras, son confusas. No, hermano, no te dejes llevar por el corazón, déjate llevar por el Espíritu y el Espíritu te lleva a obedecer a Dios. Pastor, ¿cómo sé que una persona es llena del Espíritu Santo? Si vive conforme a la palabra de Dios. Ama a sus hermanos, ama a su familia, ama a Dios, es temeroso de Dios, es humilde, no es soberbio, no es orgulloso, acepta la corrección, no miente, sino que vive la verdad, camina en rectitud a los mandamientos. Eso es una persona y a veces son calladitas, anónimas, que no hacen ruido y están llenas del Espíritu Santo. Hermano, te voy a decir una cosa. Si tú coges un jarrón y lo llenas de arena y le golpeas, no suena casi. ¿Tú sabes lo que hace ruido? Los jarrones vacíos. Coge cualquier metal vacío, dale golpes y eso resuena. Llénalo de arena o de lo que quieras y suena menos. Con la gente pasa igual. Cuanto más vacío de Dios, más ruido hacen. Y los que están calladitos, que parece que no hacen nada en una esquinita, suelen ser los que están más llenos de Dios. ¿Saben que la Biblia normalmente relaciona al sabio, al prudente, con el que calla? Que el que habla normalmente es el necio, el que aparece normalmente es el necio, el que es protagonista normalmente es el necio y el sabio es el que a veces está ahí. Solo escucha. Es el que tiene más cosas inteligentes que decir y normalmente no habla. Y el necio es el que solo sabe sandeces y quiere ser el protagonista de todas las comidas. En la iglesia es igual, hermano. Corre de la gente que tiene afán de protagonismo. Corre de esas personas, porque no están llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trae gloria al hombre, trae gloria a Dios. El Espíritu Santo no exalta al hombre, su capacidad, su conocimiento, sus dones, su talento. Exalta a Cristo. El Espíritu Santo hace que ese hombre, cada vez que hace algo decente en la vida, diga, pero la gloria es de Dios. Él es el que lo hace, Él es el que enseña, Él es el que predica, Él es el que toca, Él es el que hace, Él. Y nosotros ya no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Dice, sí,
si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, la trágica noticia del apóstol Pablo es que si tú no tienes al Espíritu Santo, no perteneces a Dios. Es así de sencillo. ¿Cómo sabemos quiénes son de Dios? Tienen al Espíritu Santo. Es así. Es así. Pero pastor, yo sé que nos han enseñado otra cosa mucho tiempo. Que creíamos que habían dos etapas. Una en la que conocíamos a Dios y otra en la que éramos llenados del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas en el mismo momento en que creemos en Jesús. Pastor, ¿qué hay que hacer para buscar al Espíritu Santo? Hay gente que monta cultos especiales, hay gente que va a vigilias corriendo para buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hay que salir a buscarlo, Él sale a buscarnos a nosotros. Al Espíritu Santo no se le va a buscar, Él viene en busca de los suyos. Al Espíritu Santo no se le conquista en el culto, Él dirige el culto. No hay una programación especial, no hay que pedir cita previa. Jueves, culto de bautismo en el Espíritu Santo a las 8 de la tarde. Esto no funciona así, hermano. Él llega a tu vida donde Él le da la gana. No tiene que ser siempre en un culto, puede ser también en una casa, puede ser también en una reunión, en una célula familiar, en un pequeño estudio bíblico. En el momento que alguien dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ahí el Espíritu Santo ya llegó. Porque nuestra naturaleza nunca diría, Jesús es mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Si lo hacemos es porque ya ha llegado el Espíritu Santo. Y es lo que vamos a ver hoy. Miren, vamos a ver primeramente Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. Y vamos a analizar un poquito eso para ver quién tiene al Espíritu de Cristo. Porque si no lo tenemos, no pertenecemos a Dios. Efesios capítulo 1, versículos 11 al versículo 14 dice lo siguiente. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Pastor, la predestinación es calvinista. Bueno, pero aquí está escrita, ¿vale? Tú lo que quieras. Yo no soy calvinista, no creo en la predestinación. Pues arranca este versículo y cuando lleguemos a Romanos 9, arranca otros cuantos. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Me gusta que la única frase que se repite 2 veces es para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos ha escogido Dios? Para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos ha salvado Dios? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué tenemos el Espíritu Santo? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué estamos aquí hoy? Para alabanza de su gloria. ¿Para qué Dios te ha dado una esposa? Para alabanza de su gloria. ¿Para qué te ha dado unos hijos? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué tienes trabajo? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué te has levantado hasta la mañana? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué vives, existes y estás aquí? Para la gloria de Dios. Pastor, no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Que lo glorifiques. Pastor, ¿qué quiere Dios de mí? Que lo glorifiques. Pastor, quiero saber en qué ministerio. No, tú quieres saber qué trabajo quieres hacer para Dios. Pero ya sabes lo que Dios quiere de ti. Que lo glorifiques. Y deja de pensar que es siendo pastor. Y deja de pensar que es cantando en la alabanza. Hay gente que canta ahí y no vive una vida para alabanza de su gloria. Hay gente que predica en estos lugares y no vive una vida para alabanza de su gloria. Un cargo dentro de una iglesia no es para alabanza de su gloria, a no ser que la vida de fuera sea para alabanza de su gloria. Se puede ser panadero para alabanza de su gloria. Se puede ser mujer de la limpieza para alabanza de su gloria. Se puede ser ama de casa para alabanza de su gloria. Porque quien vive en obediencia, buscando a Dios, honrando a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, vive para alabanza de su gloria. La gloria de Dios no es algo de 2 horas un domingo, es algo de 7 días de la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Nos levantamos y tenemos que preguntarle a Dios cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy para tu gloria? Y nos acostamos teniendo que haber encontrado en nuestro día algo que glorificar a Dios. Una palabra amable con un vecino,
un evangelio compartido con una persona en la calle, eso es para su gloria, hermano. Eso es para su gloria. Y lo que aquí vemos es al principio, ¿cómo empieza el versículo 11? En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Predestinados según ¿qué? El propósito. Dios nos escogió con un propósito. Y hoy no me centraré en la predestinación porque lo voy a hacer dentro de 3 o 4 semanas. No es el tema central, pero me gusta porque la palabra ya empieza a aparecer. Para que la gente, no me gusta porque Dios es injusto, Dios... Mira, déjame explicarte solo en 2 minutos cómo le contesto yo a la gente que dice que yo no creo en la predestinación porque Dios es injusto si elige gente para el infierno. Dios no elige gente para el infierno. Al infierno nos íbamos todos de cabeza. No, tú te vas a ir al infierno porque yo te he elegido para irte al infierno, no. La Biblia nos enseña que no hay ninguno en esta sala y en ninguna fracción de la tierra que sea bueno. Romanos dice, porque no hay ni uno bueno, no hay ningún justo, no hay quien busque a Dios, absolutamente nadie, todos se desviaron como ovejas sin pastor. Y tú mira tu vida y sabes que así eras. Desviado, perdido, de espaldas a Dios, sin buscarlo, sin obedecerlo. ¿Hacia dónde ibas de cabeza? Al infierno. Como todo el mundo. No porque eras más malo, porque eras normal, porque todo ser humano vive de espaldas a Dios, porque somos nosotros nuestros propios dioses, egoístas, soberbios. Yo no me voy a someter a una deidad, yo soy mi propia deidad. Así va el mundo, así tenemos a los presidentes del gobierno. ¿Creen que van a hacer al pueblo caso? No, si los jóvenes no hacen caso a las madres, si las madres no hacen caso a los maridos, si nadie hace caso a nadie, ¿por qué crees tú que el gobierno va a hacerle caso al pueblo? Aquí cada uno mira su ombligo, solo que el gobierno tiene un ombligo muy grande. Pero todo el mundo es normal, eso es el ser humano. Hermano, los políticos no son corruptos, el ser humano es corrupto. Porque si dijeras, ese partido es corrupto y el otro es bueno, pero es que al que mires es corrupto. Las elecciones presidenciales en cualquier país es el momento de mayor impotencia de un ciudadano. Porque sabe que la papeleta que ponga es igual de mala. Llevan otro disfraz, cambia un poco el discurso, pero están corruptos igual. Y da igual lo que hagas, mira lo que ha pasado en España. Votamos un presidente, se juntan 4, lo quitan y ponen otro. Ah, no, es que el caso Gürtel, es que aquello. Sí, hay corrupción, sí. Vamos a ver qué pasa en 3 meses con el próximo partido. Ah, no, pues ponemos al de la coleta, porque esos son los del pueblo. No, esos que van de pobretones honestos por la vida, no son los del pueblo. Los mayores dictadores de la historia han sido gente que iba de humilde, con camisas por fuera, no llevaban un traje de corbata de 6.000 euros porque se veía que no era del pueblo. Iban así, de cualquier manera, esos son los del pueblo, los tenían como mesías, rescatadores, y a la que los pones se vuelven dictadores, corruptos igual. ¿Por qué? Porque la política no es corrupta, la economía no es corrupta, los bancos no son corruptos, las empresas no son el problema, el ser humano es corrupto. Tú y yo, hermanos, no vemos un duro y en la que hemos podido ahorrarnos el IVA en una factura lo hemos hecho. Lo que pasa es que tú lo has hecho con 200 euros y yo con 200 millones, pero lo hemos hecho. Hemos intentado evadir algún que otro impuesto, hemos cambiado alguna X en la declaración de la renta para que nos devuelvan en vez de para pagar. Somos tramposos por naturaleza. Hemos usado la plaza del minusválido. Porque teníamos prisa y estaba el súper lleno. Me meto en la del minusválido un momento. Me da igual que llegue el de la silla de ruedas luego. Y soy tan mala gente que salgo hasta arrastrando la pierna para fingir algo. O sea, somos así. Somos tramposos. ¿Por qué le ponemos contraseña al correo electrónico? ¿Por qué le ponemos contraseña a Facebook? ¿Por qué le ponemos contraseña al móvil? ¿Por defender nuestra privacidad? No, porque sabemos lo mala que es nuestra privacidad. Claro, no se la vamos a dar al vecino, pero la escondemos hasta en nuestras propias familias muchas veces. ¿Por qué un hijo no puede saber su padre cuál es su contraseña de todo? ¿Por qué una esposa no puede saber las contraseñas de todo de su marido y el marido de todas las redes sociales y cosas de su esposa? ¿Qué escondemos? No, es que estoy casado con él, pero tengo derecho a la intimidad. ¿Qué escondes en esa intimidad que no puedo ver? Ya da confianza. Cariño, déjame el móvil. ¿Para qué? Déjamelo, quiero mirar una cosa. ¿Qué quiere mirar? Ya te lo enseño yo. Se ponen nerviosos, tartamudean, tiemblan. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Ahí te metes en internet. Uy, ¿no has entrado en internet en todos estos años que tienes con el móvil? ¿Por qué borras el historial? ¿Qué pasa? Y empiezan las preguntas.
¿Por qué borramos historiales? ¿Por qué ponemos contraseñas? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué cerramos la puerta de nuestra casa con llave? Porque no nos fiamos de nadie. No nos fiamos. Hay gente que dijo, no necesito a Dios para que me diga cómo tengo que ser bueno. El ser humano por naturaleza ya sabe ser bueno. Vete a Colombia, vete a Brasil, vete a Perú, vete a Ecuador o vete a España y duerme una semana con la puerta abierta de tu casa. Anda que tú lo vas a hacer. Y seguramente quien entre no es cristiano. Es ese ateo que ya tiene la moralidad en su corazón. No, pero no son todos, pero son la mayoría. Son muchos. No robamos por miedo a ir a la cárcel, no porque no nos guste robar. Porque somos malos. Entonces, hermano, Dios no manda a nadie al infierno, nos vamos solos. Solo que por la gracia de Dios, Dios llama a algunos para el cielo. Dice, mira, a ese lo voy a coger por pura misericordia. Dios no predestina gente al infierno. Lo que Dios es misericordioso con algunos y decide salvarlos sin merecerlo. Dios no es injusto. Lo que Dios es extremadamente bueno. Cuando tú reconoces la maldad que hay en ti, no ves a Dios injusto. Solo ves a Dios injusto, aquel que cree yo soy bueno y no merezco ir allí. Pero cuando sabes lo que merecías y dónde Dios te está llevando, tú no ves a Dios injusto. Tú ves a Dios extremadamente misericordioso. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué significa esa frase? Predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, que hace lo que le da absolutamente la gana. ¿Sabes por qué Dios hace lo que le da gana? Porque Él es Dios. Porque Él no tiene que rendir cuentas a nadie. Porque Él es perfecto y Él no se equivoca. Y si nosotros decidiéramos un poquito, así va el mundo. El mundo está así porque Dios nos deja decidir algunas cosas. Nosotros decidimos las formas de gobierno, nosotros decidimos con quién nos casamos, nosotros decidimos cómo ser como maridos, cómo criar a nuestros hijos, cómo montar las escuelas, qué tipo de educación dar. No, vamos a quitar la religión, vamos a poner ética, vamos a quitar esto, vamos a quitar aquello. Así está el mundo. Vas a Estados Unidos y ves escuelas con detectores de metal en la entrada. Y estamos hablando de instituto. De niños de 14, 15 años que tienen que pasar por detector de metal en la entrada de tanto tiroteo que ha habido allí ya. Gente que entra un día, se le cruza el cable en una iglesia, metralleta en mano y adiós 30 personas. ¿Por qué? Porque cada vez que el Señor nos deja elegir a nosotros vivir a nuestra manera es lo que pasa. Pero Él es soberano. Cuando Él quiere cambiar las cosas, las cambia. Cuando Él quiere sanar, sana. Cuando Él quiere restaurar, restaura. Cuando Él quiere salvar, salva. Porque Él es soberano y hace lo que le da la gana. Porque visto lo visto, si lo hiciéramos nosotros todo, esto estaría fatal. Hermanos, si todavía la tierra existe es por la pura misericordia de Dios. Si no nos la hemos cargado ya es por la gracia de Dios. Si aún queda un gramo de hierba verde en la tierra sin que sea un hotel o un gran rascacielos, es por la gracia de Dios. Cogemos animales para torturarlos y los llamamos arte. Cogemos un prado verde para hacer hoteles y ganar dinero. No, vivimos así. Porque el ser humano cree que es Dios. Y cuando elige por su propia cuenta solo hay muerte, destrucción y odio. Pero Dios es soberano. Y cuando Él quiere meter la mano, la mete. La diferencia es que cuando Dios pone la mano, las cosas se arreglan. Las casas empiezan a tener paz. Las familias empiezan a tener orden. Y los corazones empiezan a ser un poco más bondadosos. Dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Mira la parte importante que estamos enseñando hoy. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿qué dice? Después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Y cuál es el mensaje de la verdad? El evangelio. ¿Qué pasa después de escuchar el evangelio y habiendo creído? Fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Después de escuchar el mensaje y habiendo creído, somos sellados. Pastor, ¿por qué? ¿Qué es la fe? Un don de Dios. Nadie nace con fe. Nadie nace con fe. La Biblia dice, es pues la fe un don de Dios.
Sois salvos por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe de ellas. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y si yo he creído, es porque el Espíritu Santo ya ha puesto fe en mi corazón. Si yo me arrepiento, es porque el Espíritu Santo ya me ha convencido de mi pecado. Si yo decido empezar a caminar para Dios, es porque el Espíritu Santo ha traído conversión a mi vida. De ahí la broma que hacíamos el otro día con unos hermanos, cambiando nuestra manera de hablar, diciendo Dios me ha convertido, no yo me he convertido. No, yo me convertí en el año, tú no te conviertes de nada. Tú no entraste en tu corazón, le diste la vuelta y lo cambiaste. Fue Dios quien te convirtió. Fue Dios quien te santifica. Es Dios quien hace las cosas. Pero la Biblia dice convertíos, santificaos, arrepentíos. También es la Biblia la que dice, pero es Dios el que pone el querer y el hacer. No arranques solo una parte y olvides la otra. Júntalas y te da la teoría perfecta, la enseñanza perfecta. Yo me santifico porque Dios pone en mí el querer santificarme. Yo me limpio de pecado porque Dios pone en mí el querer luchar contra el pecado. Yo corro hacia Dios porque Dios pone en mí el querer correr hacia Dios. Yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Yo lo escogí a Él, no, Él me escogió a mí. Él siempre da el primer paso. Dios no es un caballero que llama a la puerta. Dios son los SWAT. Él tira la puerta abajo y entra con todo, hermano. Porque si llama a la puerta va a ser como los testigos de Jehová, no me interesa, lo siento. Pero Dios no llama a la puerta. Dios no pregunta, ¿me dejáis entrar? Dios entra. Quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne, pone fe, pone todo lo que tiene que poner y entra. Porque es Dios, hermano. Quítate de la cabeza el diosito, el papito, el que va pidiendo limosnas a la gente. Quiéreme, ámame, adórame. No es ese Dios. Es el Dios del universo, es el todopoderoso, el creador de todas las cosas. Él no pide limosnas. Él coge lo que quiere porque todo le pertenece, hasta nuestra vida. Él es Dios. Entonces somos sellados al creer. Y ese Espíritu Santo de promesa nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Cuando nosotros le ponemos un sello postal a una carta, ¿qué hace? Nos estamos garantizando que esa carta llega a su destino. Cuando Dios nos pone el Espíritu Santo, ¿qué hace? Está garantizando que vamos a llegar al destino. Porque no tenemos que guardar nuestra salvación, porque si dependiera de nosotros, ¿cuántas veces la habrías perdido ya, hermano? Si la salvación se perdiera por cada pecado que cometes, desde que has creído, incluso te has bautizado, ¿cuántas veces la habrías perdido ya? La pierdes cada semana, hermano. Por eso hay gente que vive con miedo. Hay pastores que le van diciendo a la gente, hermano, ahora mismo has pecado, pide perdón rápido. ¿Y si Cristo viene ahora? ¿Qué pasa si me pilla en el segundo en que no me ha dado tiempo? Toda la vida a la basura porque en ese segundo no me dio tiempo. Se inventaron una religión de miedo, hermano. La gente, bueno, ¿y si me pilla en un accidente? ¿Y si me doy un golpe? Me salto un semáforo en rojo porque es incumplir la ley y eso es pecado. Y en el momento de sacarme el semáforo en rojo me embiste un camión. No he tenido tiempo de pedir perdón. Ahí entonces me voy al infierno. Viven así. No, hermano. No depende de mí. Yo tengo el sello del Espíritu Santo y es la garantía que voy a llevar al final. Y si Dios me pilla en un mal día y ese mal día muero, voy a llegar igualmente a su presencia. Porque no depende del día, depende de lo que Cristo hizo aquel día. No depende de cómo yo vivo hoy, depende de cómo vivió Él. Y yo no soy perfecto, pero vivo constantemente arrepintiéndome, buscando a Dios, luchando contra el pecado. Hermano, si tienes al Espíritu Santo, tú vas al cielo de cabeza, hermano. Porque el sello asegura que llegas a tu destino. Esa es la gran promesa. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la prueba de que estamos en Cristo? Tenemos el Espíritu de Dios. Es el sello que da garantía de que llegamos hasta el final. ¿Cuánta gente se ha desviado ya que tú conoces? ¿Cuánta gente se ha ido? Y tú, a pesar de tus errores y fallos, que te has comido la cabeza de decir, ni cristiano soy, sigues. Hay algo dentro de ti que te dice, vuelve a la iglesia, congrega, hombre. Y tú, pero ahora mismo no estoy bien, da igual, ve, escucha la palabra. Cada domingo te vuelve a traer, ve a congregar, ve a unirte a tus hermanos, cántame alabanzas, escucha la palabra. Y tú te preguntas, pero ¿por qué? No eres más listo, no eres más guapo, no eres más fuerte, no eres más bueno. Es que tienes un sello que se está asegurando de que al final de tu vida llegues al destino.
La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y quién nos hace perseverar hasta el final? El que empezó la buena obra en vosotros la va perfeccionando hasta el final. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo. Aunque te hayas desviado una semana, te acaba trayendo, o un mes te acaba trayendo. No te deja en paz. Te comes la cabeza, te pone cosas en el corazón, no te deja tranquilo. Y siempre te trae de vuelta. Porque es su trabajo. Convencer de pecado, de justicia, de juicio, conducirnos en la verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, no un trompo. Cambia vidas. No te pone aquí a bailar flamenco en la entrada. Cambia vidas. Te mantiene firme en la presencia de Dios. Te mantiene un día más en sus caminos. Porque, hermano, cada día es una victoria. Cuando la Biblia dice que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, es cada día una. Hermano, levantarte una mañana y volver hoy a congregar ha sido una gloria ya. Ha sido ya una victoria. Porque nuestra carne pide mundo, nuestra carne pide tierra, nuestra carne pide maldad. Y si hemos vuelto aquí, por la gracia de Dios estamos. Vamos a leer versículos 10 y 11 de Romanos de nuevo. Versículos 10 y 11. Y si Cristo está en vosotros, mire la gran noticia que da Pablo. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Cómo está el cuerpo? Muerto. Porque la carne, ¿qué es, hermano? Para Dios no es nada buena. No es buena, esto no sirve, esto solo está corrupto. Esto solo está manchado. Tanto que cuando vayamos a la presencia de Dios, Él nos dará nuevos cuerpos glorificados, porque este es corrupto, este es sucio. Este es inmoral. Pero el espíritu que está dentro de nosotros está vivo. La carne pide una cosa y algo dentro de ti pide otra. La carne te pide pecado, el espíritu te dice santidad. Salen las quinceañeras del instituto con sus shorts inmorales por la calle ahí, tus ojos carnales dicen mira y tu cabeza espiritual dice gira para allá. Es una lucha constante, hermano. Es una lucha. Vas a ver una película en internet con tu mujer o tu familia y en esas páginas que cuando le das al botón salen 30,000 páginas pornográficas que no sabes cómo cerrarlo ya todo tan rápido antes de que tu niño vea una imagen indecente. Tu cabeza indecente piensa, mi mujer no está, el hijo no está, voy preparando la peli para ver tus 3 segundos de pornografía ese día, satisfacer tu parte carnal y quedarte bien con Dios. Pero algo dentro de ti te dice, cierra eso, mira para el lado y vaya dándole hasta que atines con la X. Cierra esto. Es constante, hermano. Es constante. Es los esfumadores. Es cuando tienes ese mal día, ese agobio y te viene fúmate un cigarrito, cálmate, hombre, relájate. Y tu parte carnal dice, fúmatelo y tranquilízate, Dios te va a entender. Es un mal día, luego pides perdón, no pasa nada. Si al final ya lo he deseado, entonces voy a hacerlo porque importa es desearlo. Tú mismo te convences. Y tu parte espiritual te dice, hijo, tú eres templo del Espíritu Santo, no te contamines, no te mates. El que te da paz no es el cigarro, se llama Jesucristo, Él da paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento, no necesitas esa porquería que solo te mata. Es constante, hermano, es constante. Es alguien que se te cruza en la carretera, tu cabeza masculina, humana, o solo quiere gritarle, sacarle el dedo por la ventana 1000 cosas, o girar para asustarlo, hacer 1000 cosas. Y algo dentro de ti te dice, págate el mal con bien. Respira, tranquilo. Tú no eres como ellos. Es constante, hermano. La carne está muerta, pero el espíritu está vivo. Hermano, quien mora en nosotros no es una energía mística, es una persona, es el Espíritu Santo. Nos habla, nos convence, nos conduce, nos relacionamos con Él. Incluso cuando no tenemos fuerzas, intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Es una persona, es Dios. Sigue diciendo el versículo 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el espíritu que hizo con Jesús lo resucitó de entre los muertos. Ahí vemos el poder del Espíritu Santo que participó en la gloriosa resurrección de Cristo.
Hermanos, ¿sabías que la resurrección de Cristo es una de las cosas que mejor define la Trinidad? Que mejor define que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué, pastor? Porque solo Dios da vida. Solo Dios puede coger un muerto y resucitarlo. Y aquí dice que el Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos, pero la Biblia entera nos habla de la Trinidad participando de eso. Miren, Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué dice Pablo? Que el Padre lo resucitó de los muertos. En Romanos ha dicho que el Espíritu lo resucitó de los muertos. Y mira lo que dice el propio Cristo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Romanos Pablo dice, el Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos. En Gálatas Pablo dice, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y Jesús mismo dice a sus discípulos en Juan, yo daré mi vida y yo mismo me la cogeré de nuevo. El Padre dio vida, el Espíritu dio vida y el Hijo dio vida, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, el mismo Dios son. El único Dios que coge a lo muerto y lo hace vivo. La Biblia habla de la Trinidad, no sale la palabra Trinidad, es la manía que tenemos de buscar una palabrita. Pero está claro, el Padre tiene poder de dar vida porque es Dios. El Espíritu tiene poder de dar vida porque es Dios. Y el Hijo tiene poder de dar vida porque es Dios. No tres dioses, el mismo Dios manifestado en tres personas diferentes. Mismo poder, misma gloria, misma esencia, misma divinidad. Es Dios, solo que nuestra cabeza es muy limitada. Humanamente no podemos entender todo. Pero qué gran noticia, dice Jesús, que el mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo, que hará con nosotros lo mismo, hermano. Tú no tienes que tener miedo a la muerte, hermano. Si mañana llega cáncer, tú no tienes que llorar, tú tienes que cantar. Cantábamos aquí, ¿no? Que un día lo veríamos. Un día veré al Rey. El mañana triunfaré, un día veré al Rey. Yo no tengo miedo. Yo no veré muerte, yo soy como Lázaro. Las hermanas de Lázaro tenían miedo. Mi hermano, si hubieras estado, no habría muerto. Y dice, tranquila, Él va a resucitar. ¿Y qué seguridad tenían las hermanas? Sí, yo sé que la resurrección final se levantará. Jesús estaba diciéndole que lo iba a resucitar en ese momento, pero ¿cuál era la seguridad de las hermanas? Yo sé que en el final resucitará. Por eso cuando un cristiano pierde un familiar que es cristiano, no lloramos en la tumba, cantamos alabanzas. En un funeral ateo lloran porque la vida acaba. En un funeral cristiano cantan porque la vida empieza. Porque empieza lo bueno. El ateo acabó. Para el ateo se terminó. Se lo comen los gusanos. El cristiano canta, un día te veré. Un día estaremos juntos. Y eternamente, donde no hay dolor, donde no hay cáncer, donde no hay tristeza, donde no hay deudas, donde solo hay gozo, felicidad, alegría, en la presencia del Rey por toda la eternidad. Oh, hermano, qué seguridad. El mayor miedo que tiene el ser humano es la muerte. Y con Cristo ya no tenemos ni ese miedo. Ya puedes nadar tranquilo por el océano Atlántico diciendo que me coma un tiburón y me lleve ya con Dios. Vete a África a un safari y dile al monitor, yo voy fuera del coche. Yo ando seguro entre los leones. Da igual, y si lo comen, no importa. No importa. No importa, hermano. Hermano, el doctor te dice, lamento comunicarle, tienes cáncer. Pues ¿sabe qué, doctor? Lucharemos. Haremos quimioterapia, radioterapia, lo que haga falta. Pero si al final no vencemos en esta tierra, yo sé que la muerte ya fue vencida por mi Cristo. Y yo solamente voy a cerrar los ojos aquí para abrirlos en el paraíso. Yo no tengo miedo. A lo mejor son esos momentos los que Dios usa para convertir a un doctor. Porque el doctor que está esperando, ¿qué espera de ti? Que te tires por el suelo, ay, la vida acabó, ¿ahora qué hago? Y de golpe te ves sereno, tranquilo. La gente, hermano, cuando uno tiene fe y cuando uno cree en el Dios que es real, el bíblico, uno vive la vida de una manera segura. Llega un problema de trabajo, te dice tu jefe, disculpa, es que la cosa está mal y yo sé que tienes familia, pero necesitamos hacer recortes, te tengo que despedir, me sale súper... No, tranquilo, jefe.
Tranquilo. ¿Pero usted está contento con mi trabajo? Sí, ha sido buen trabajador, pero no pasa nada. Yo solo quería cumplir con usted. Tranquilo. Dios me va a proveer algo. Cuando ha tenido otros 10 compañeros antes, no, jefe, que tengo mujer, me tiraré a la vía, si me despiden me suicido. Tranquilo. Porque la fe hace que vivas de otra manera, hermano. Vives seguro, vives feliz. Y en los peores momentos de tu vida, con la convicción de que Dios tiene todo bajo control. Y todo porque tenemos al Espíritu Santo, que es la garantía de que vamos a llegar hasta Dios. Vamos con sello, hermanos. Lo de fuera es el sobre. Y el Espíritu Santo es el sello. Y el día que yo muerda, ya me encontraré cara a cara con mi Creador. Diré, mira qué sello tengo tan bonito. Esta carta es para ti. Y la escogiste según tus propósitos. No valía nada, no era bueno, no era digno, no era santo. Y tú me sellaste con lo más precioso que hay, el Espíritu Santo. No valía nada y tú me amaste, no valía nada y tú me quisiste, no valía nada y tú me llamaste. Qué hermosa promesa, hermano. Porque eso es el Espíritu Santo. Es quien nos convierte, es quien nos guía, es quien nos convence de pecado, es quien nos lleva hasta el final de la carrera. No zapatea, no grita, no es frenesí, no es éxtasis. No son voces que te hablan en la cabeza. Si te pasa mucho, hermano, si escuchas muchas voces, en serio, yo si quieres te acompaño a San Boy. Vamos a hablar con un profesional, que igual tú crees que es el Espíritu Santo y eso tiene terapia. Porque hay gente que dice mucho, pastor, yo escucho una voz que me dice, ojo, que toda la gente que ha pegado tiros en colegios escuchaba una voz que le decía, a ver qué dice. No todo lo que habla es Dios, hermano. En el Edén una serpiente habló y no era cosa buena. No todas las voces vienen de Dios. El mundo tiene su voz, el diablo tiene su voz. Hay que tener discernimiento, probad a los espíritus para saber si son de Dios. No todo viene de Dios, hermano. ¿Cómo sé que es de Dios? Porque cuando leas la Biblia, lo mismo que te dice tu cabeza y tu corazón está escrito. Porque ya está revelado todo lo que Dios quiere que sepamos de Él. Hermano, hay una cosa que tú y yo tenemos que hacer para ser salvos. Un requisito, convertirnos. Sin conversión no hay salvación. Yo sé que algunos vieron que tuve la oportunidad de participar en una entrevista corta con Nine Marks y resulta que tuve que responder unas preguntas sobre la conversión. Hermano, la conversión es ese giro de 180 grados de nuestra vida donde corríamos hacia el pecado y ahora corremos hacia Dios. Pero es algo que nuestra naturaleza nunca va a hacer. Es solamente una obra de Dios, pero es algo que Dios nos pide siempre. Mira, voy a recitar algunos versículos. Mateo capítulo 13 y versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mira lo que Dios dice de ese pueblo, que sus ojos se han cerrado, sus oídos se han cerrado, porque si ellos vieran y escucharan se convertirían. Hechos capítulo 3 versículo 19, mira el mensaje que llevaban los apóstoles. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio venga de la presencia del Señor. Arrepentíos y convertíos, porque el remordimiento no trae conversión, solo el verdadero arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente se convierte, da la vuelta al pecado y empieza a correr hacia Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué pasó con los de Tesalónica? Dieron la espalda a los ídolos y empezaron a correr al Dios verdadero. Conversión. La Biblia, ese es el mensaje, arrepentíos y convertíos. Hermano, si no te has convertido, no eres salvo. Por mucho que llores y vengas a la iglesia, no eres salvo. Pero la conversión es algo que solamente el Espíritu Santo puede provocar. Jesús dijo en Juan 16, del 7 al 14, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, la gente rodará, cacareará y gritará. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, ¿dónde está la Biblia de esas iglesias? ¿Dónde está la Biblia? Decimos amén a todo lo que suena coherente, bonito. Hermano, coja la Biblia, hermano. No se fíe ni de mí, mira lo que le digo, no se fíe ni de mí.
Que yo también puedo parecer coherente porque critico lo otro, pero no se fíe ni de mí. Coja su Biblia, apunte cada referencia, apunte cada frasecita que sale de mi boca y luego en su casa durante esta semana la vuelve a leer para ver si es coherente lo que he dicho con lo que Dios tiene dicho. No se fíen de nadie, hermano. Pero el Espíritu Santo, la Biblia dice que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad. Mira que Jesús decía: todavía tengo cosas que deciros, todavía tengo cosas que enseñar, pero son muy fuertes para vosotros ahora. Pero cuando el Espíritu Santo venga, Él os las enseña. Él os guía, Él os conduce en la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién glorificará el Espíritu Santo? A Cristo. Porque tomará de lo suyo y os lo hará saber. ¿A qué ha venido el Espíritu Santo? A traer más palabra de Jesús. Las que están aquí, escritas. Hermano, Él convence de pecado, Él convence de justicia, Él convence de juicio, Él nos guía en la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que va haciendo día tras día. Eso es lo que hace que cada noche pidas perdón por tus pecados, porque Él te convence de que estás mal. Él te convence.